Sean nuevamente bienvenidos a su comunidad católica de Lección Divina. Hoy nos encontramos con un gran sacerdote, nos encontramos con el Padre Ernesto María Caro. Bienvenido, Padre. Pues mucho gusto de saludarlos ahí a la comunidad y pues aquí estoy para servirles, para ver en qué podemos colaborar en el punto de la evangelización, ¿verdad? De que la gente conozca más al Señor y se acerque más a Él. Aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias, Padre, y gracias por aceptar la invitación. Nos podríamos poner en la presencia del Señor con una oración, Padre. Claro, con todo gusto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, queremos pedirte que derrames abundantemente tu gracia y tu Espíritu sobre nosotros, que estamos aquí al frente hoy de este programa, para que tengamos luz y sabiduría para poder, pues, ayudar a tu comunidad y para agradarte más a ti. Bendice a todos aquellos que también nos están escuchando, nos están viendo, para que también en ellos se pose tu espíritu y les dé luz, sabiduría, y sobre todo, pues, que para ellos pueda ser palabra de vida todo esto que hoy vamos a tratar durante este programa. Llena de bendiciones las casas de los hermanos, que podamos ser un instrumento de gracia y de bendición para todos ellos. Virgen Santísima, te pedimos que nos cubras con tu manto, para que no tengamos pues tentación, para que podamos concentrarnos en lo que Dios nos pide y podamos, como tú, hacer siempre su santa voluntad. Lo pedimos en el nombre de Cristo, que es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, Padre. Pues nuevamente bienvenido. Sí. Y gracias, Padre. Oiga, Padre, bueno, pues sabemos que entre muchas cosas y muchas actividades que hace usted, sabemos que usted es exorcista también. Sí, soy el exorcista de mi diócesis. De la diócesis de Monterrey, ¿verdad? Sí, es correcto. Bueno, muy bien, Padre. Y quisiéramos preguntarle, Padre, las personas que se dedican a los exorcismos o los sacerdotes, ¿verdad? ¿Requieren una preparación especial, Padre? Pues lo ideal es que así sea, ¿no? O sea, tanto el Padre Amor, que pues ha sido quien reinició de una manera un poquito más, pues, ¿qué diré? Activa el exorcismo es él, ¿verdad? Ciertamente esta es una práctica que ha tenido la iglesia siempre, o sea, es algo que Jesús hacía, o sea, el tema dentro de los ministerios de Jesús, prácticamente los ministerios de Jesús son tres, ¿verdad? La predicación, se dedicaba a predicar, el ministerio de sanar a los enfermos y el ministerio del exorcismo, expulsar a Satanás de este mundo, ¿no? Entonces, esos son los tres ministerios de Jesús y los tres lo ha ejercido siempre la iglesia. Poco a poco, como todos los demás, también se fue reglamentando, regularizando de tal manera que pudiera ser más efectivo y pudiera servir de una manera mejor a la iglesia. De suerte que poco a poco se fue restringiendo. Al principio, pues cualquier cristiano, basta con que estuviera bautizado, pues como lo dice el Evangelio de Marcos, que ya en una relectura un poquito más avanzada, más bien parece decir que esa instrucción no es general, sino que es para los apóstoles, es decir, para los obispos. Y como que se fue pues restringiendo y poco a poco dejaron ya de existir lo que también existía dentro del judaísmo, los exorcistas ambulantes, es decir, cualquiera simplemente por ser bautizado tenía la facultad para poder pues exorcizar a un endemoniado. Ciertamente esto, en la medida en que fue teniendo más conocimiento la iglesia y siendo más consciente de esto, pues vimos que esto, bueno, vimos por decir la iglesia, ¿no? Vio que es una lucha desigual, muy desigual. O sea, el sacerdote, en este caso, o el exorcista, se enfrenta al demonio, o sea, que es un ángel caído, pero con mucho poder. Entonces, se vio la necesidad de que fuera quien tuviera la gracia plena, que la tiene solamente el obispo. Entonces, es un ministerio que ejercita de manera ordinaria. Hay
ministerios que son ordinarios y otros que son extraordinarios, ¿no? Y que se pueden en un momento dado delegar. El obispo prácticamente puede delegar todos, excepto la ordenación episcopal, que además requiere mandato de Roma, ¿no? Entonces, este ministerio también lo delega, ¿sí? Y el derecho canónico en 1172, el canon 1172, que es el que regula, es el derecho canónico que regula nuestra iglesia, dice en ese canon que solamente el sacerdote ordenado y con licencia del obispo, es decir, que se le ha delegado esa autoridad, es el que lo puede hacer. Esta primera parte tiene dos incisos. La A dice que solo un sacerdote con delegación oficial, tiene que haber un nombramiento para delegar ese poder. Entonces, con eso el exorcista pues adquiere, digamos, no solamente el permiso del obispo, sino que con él le transfiere todo su poder exorcístico, por decirlo de alguna forma, todo su poder espiritual, que es toda la iglesia que está orando, ejerciendo el mismo ministerio que ejerció Jesús para exorcizar. Aún así, bueno, pues sabemos que no es un sacramento, es un sacramental. ¿Esto qué quiere decir? Que depende de la gracia que la iglesia le otorga al sacramental, que en este caso es un poder suficiente para expulsar al demonio. Depende de la santidad de quien lo ejercita. Si usted, cuando esto lo ejercita un santo, pues las cosas son diferentes, ¿no? Y de la santidad de la persona que lo recibe. Entonces, por eso se busca que la persona que tiene una manifestación extraordinaria del demonio, pues primeramente buscamos hasta donde el demonio se lo permita, porque eso va a depender del grado de posesión que tenga, hasta donde tiene posesión, hasta donde tiene pues capturada la voluntad de esta persona para que la persona se confiese, comulgue, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que hace el demonio pues, es tratar de retirarlo de ahí. O sea, la gente siente náuseas, siente feo de ir a misa, no comulga, en fin, no tiene esa posibilidad, pero en la medida, o sea, son raros los que llegan a ese grado de posesión, pero sí existen, ¿no? Son muy pocos, gracias a Dios. Y todos los demás, entonces lo primero es ayudarlos a regresar a la gracia, para que pues la gracia les ayude, la santidad del sacerdote les ayude, y están las gracias que la iglesia les da. En ese sentido, el segundo párrafo dice, déjame aquí lo tengo para decirlo exactamente, el canon 1172, dice, la primera parte dice, sin licencia peculiar y expresa del ordinario del lugar, nadie puede realizar legítimamente exorcismos sobre las personas. La primera parte era lo que ya te comentaba. Y la segunda parte dice, el ordinario del lugar concederá esta licencia solamente, y aquí, bueno, pues hay lo que hay, ¿verdad? No hay mucho más. Dice, solamente a un presbítero piadoso, docto, prudente y con integridad de vida. Y entonces dice uno, ¿y dónde lo conseguiremos este? ¿No? No hay. Entonces, bueno, pues dentro de lo que hay, pues lo mejorcito. No habla prácticamente, o sea, no hay o no había una escuela de esto. Hoy la asociación se ha creado desde hace probablemente unos 10 años, un poquito más. Se empezó, bueno, todavía le tocó al padre Amort iniciar esto, ¿no? Y desde ahí empezó él a juntar a los exorcistas que quisieran ir a una convención, a un retiro, a una semana donde se juntaban todos los exorcistas y cada uno exponía pues sus casos, ¿no? Los casos que había visto, los que tenía, cómo los había resuelto, en fin, de manera que los noveles, la gente que estaba iniciándose, los conociera, ¿no? Con el paso del tiempo, esto dio organización, esto dio origen a lo que se llama
la Asociación Internacional de Exorcistas, la AIE. Y bueno, pues ahora uno pues se inscribe, tiene que tener para ser parte de esa asociación, se necesita ser exorcista con licencia, ¿verdad? Hay que mandar una copia del permiso que da el obispo, en fin, una serie de requisitos para pertenecer. Y sigue siendo más o menos lo que decía el padre Amor, aunque ahora se ha utilizado para también, dentro de esa semana, dar alguna formación. Se invita a teólogos, se invita biblistas, en fin, que hablan sobre este ministerio. Y ha creado una pequeña escuela, un curso, no es escuela, un curso que se da generalmente una vez al año, en donde pues los obispos pueden enviar a quienes van a nombrar o ya nombraron exorcistas. También los legionarios en el Regina Apostolorum tienen un curso, ¿verdad? En el que antes los principales exorcistas lo daban. Ahora estos pues realmente se mudaron. No sé si lo vaya a seguir dando la Regina Apostolorum o nada más quede el de la asociación, ¿no? Más teórico, obviamente, pues el de la Regina Apostolorum, que es una universidad, que el otro es un poquito más práctico, ¿sí? Porque decía el padre Amor, después de todo esto que te digo, se cayendo en tu pregunta, pues él decía que el exorcismo es algo, es como algo que tienes que aprender de otro que ya lo tiene, porque no hay muchos patrones, ¿verdad? O sea, cada exorcismo es diferente, el demonio se comporta diferente, o sea, hay muchísimas variantes, hay ciertos elementos que se pueden destacar, pero es mucho más fácil que sea a través de un aprendiz. Entonces, Amor, pues fue aprendiz de un sacerdote, el que está ahorita Bamonte, pues él fue aprendiz de, ¿cómo se llama?, del padre Amor, y así sucesivamente, ¿va? Sin embargo, pues esto no siempre se puede hacer. Entonces, de repente, pues el obispo, que debe de haber un exorcista en cada lugar, y si no, pues el obispo tendría que hacer los exorcismos, los puede mandar ahora a que tengan esas experiencias, ¿verdad? Por ejemplo, en el curso de la Haye, uno de los exorcistas o alguno de los exorcistas de Roma lo puede invitar a los noveles a que presencien un exorcismo hecho por él, ¿no? Entonces, bueno, pues 1, 2 o 3, ¿verdad? O sea, depende ahí del exorcista, para que pues tengan esa experiencia directamente de trabajar con una persona que tiene este problema y vean más o menos cómo se comporta, qué hay que hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, en fin. Hay mucha literatura ahora, gracias a Dios también, de diferentes padres que han escrito sobre esto, grandes exorcistas del mundo, ¿verdad? El padre Bamonte y otros tantos, ¿verdad? Que han escrito. Obviamente, pues está toda la literatura que escribió Amor, las conferencias que tuvo por radio, las conferencias que tiene en televisión. Muchas de ellas ya están ahorita en YouTube o se pueden ir consiguiendo, ¿no? Y de ahí, pues uno puede ir tomando diferentes instrucciones, ¿verdad? Pues esa es la instrucción que hay. Hay también libros teológicos, ¿verdad? Ya desde mucho tiempo antes, desde que yo era seminarista, estaba el de Balducci, que es uno de los principales que ha escrito sobre esto. Hoy hay otros más que siguen escribiendo, o sea, ya hay literatura que se puede leer para conocer no solamente la práctica exorcística, sino para conocer más al demonio, ¿verdad? En su parte teológica, en lo que sabemos de él, en lo que hemos podido saber, en lo que se ha estudiado, en lo que se infiere, etcétera. De hecho, había antes una clase que se suprimió, desafortunadamente, que se llamaba el tema de los novísimos, purgatorio, infierno y purgatorio, y cielo, infierno y purgatorio, que era lo que se veía, y se veía toda la angelología, tanto la buena como la mala, en fin, todo esto. Se suprimió de los seminarios y ahora hay una laguna muy grande en este tema y eso pues genera muchos grandes problemas de repente. Sí. Padre, y cuéntenos un poquito, ¿cuál es el proyecto de Dios para el hombre y cuál es el proyecto del demonio para el hombre? No, pues es bien sencillo, ¿verdad? Lo dice Pablo. ¿Cuál es el proyecto de Dios para el hombre?
Dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento perfecto de la verdad. Ese es el proyecto. O sea, hemos sido creados para Él y pues dice San Agustín, y nuestro corazón vivir inquieto hasta que no descanse en Él. Entonces, ese es el proyecto del hombre. O sea, Dios desde el principio quiso que el hombre fuera muy feliz, o sea, porque lo creó por amor y para que amara, y por eso pues puso toda esa exuberancia y esa belleza que nos narra, sobre todo el capítulo 2 del Génesis, pues nos habla de esa vida que Él nos ofrecía, una vida plena, perfecta, o sea, maravillosa, ¿no? Los animales, la pareja humana, en fin, todo era bello, todo era hermoso, todo era perfecto. Ese era el plan de Dios para este mundo, ¿sí? Y bueno, pues habría dolor, habría enfermedad y la gente moriría, pero inmediatamente pues pasaría al cielo, así, ¡pum! Se murió y pum, se va al cielo. Muy probablemente en cuerpo y alma, no sabemos nada, todo lo demás son puras especulaciones. Sin embargo, pues Dios ha permitido que el hombre sea tentado, digamos, una pruebita, a ver si, puedo decirlo así, no sé si es exactamente así, porque dice el apóstol Santiago que Dios no tienta a nadie, o sea, Dios no puede ser tentado, o sea, no es la finalidad, pero eso es lo que nos aparece, digamos, de manera práctica. Y dejó al demonio para que pudiera, pues, intervenir en nuestra vida. ¿Cuál es el plan del demonio? Frustrar el plan de Dios, así como el que dice, ¿y por qué lo haces? No, nomás por fregar. O sea, es un ser resentido, amargado, frustrado, porque no le dejó Dios ser Dios. No le dejó tener su propio reino, su séquito, y lo echó fuera. Y entonces, ahora el demonio, ¿qué quiere? Pues eso, él quiere ser Dios, él quiere que lo sirvan, él quiere que lo adoren, él quiere... Y bueno, pues ha hecho de su infierno un reino de muerte, un reino de destrucción, un reino de sufrimiento, y obviamente pues se lo quiere compartir al hombre. Entonces él es feliz, que nunca es feliz, pero bueno, por decir de alguna forma con términos humanos, sí logra arruinar la vida del ser humano, que además con eso pues le pega a Dios, ¿verdad? O sea, su criatura favorita, más que los ángeles, somos sus criaturas favoritas, semejantes a Él, y la encarnación nos muestra hasta qué nivel. O sea, quiso tener esta experiencia humana de comer, de vivir, de vestir, de amar, de besar, todo, ¿verdad? Y con Él no pudo el demonio. Lo rechazó. Pero en todos los demás, pues no todos tenemos esa fortaleza y entonces pues, caemos, y al caer nuestra vida se descompone y le descomponemos la vida a otro, ¿no? Esto es lo que escribe San Pablo, su carta a los Romanos, los primeros 7 capítulos, ¿verdad? Finalmente, pues, hay una fuerza dentro de mí que me empuja a hacer lo que no quiero, y es el pecado. Entonces, esa destrucción que genera, dice en el capítulo 6, verso 23, también de carta a los Romanos, todos esos capítulos, todo desde la mitad del primero hasta el séptimo al final, trata todo el tema del pecado San Pablo. Y en el capítulo 6, en el verso 23, dice, el salario del pecado es la muerte, mientras que en Cristo hay vida y salvación. Entonces, el salario del pecado paga con la muerte, no física. O sea, vamos muriendo a la felicidad, a la paz, a la alegría, al amor. Nuestra vida se va frustrando y con ello se frustra el proyecto de Dios que quiere que yo sea feliz. Dice Jesús, yo he venido para que tengas vida, capítulo 10, verso 10, y la tengas en abundancia. Bueno, pues ese es el plan. Que tengamos una vida maravillosa, abundante, preciosa. ¿Qué tengo que hacer? Apártate del pecado. Apártate del pecado. Pero dentro de mí hay esa fuerza. Necesito de Él para poderme mantener, porque dice San Agustín que hemos sido fragmentados. ¿Sí? Entonces es un corazón fragmentado, no tiene, se rompe, o sea, es como un jarrón. ¿No? Un jarrón, cuando está bueno, pues le puedes dar algunos golpes y no le pasa nada. Pero un jarrón que ya está pegado, le pegas y ¡pum!, se quiebra otra vez.
Entonces, más o menos eso es lo que pasa con nosotros. Al fragmentarse otra vez, pues toda nuestra vida entramos con depresiones, angustias, tristezas, que el hombre luego trata de subsanar de manera equivocada. La droga, el sexo, el poder, el placer, las tentaciones clásicas del demonio. Poder, placer, tener. Entonces, ahí se descompone la vida del ser humano. Y esa belleza y esa bien abundancia, se acabó. Entonces, el proyecto del demonio es frustrar el proyecto de Dios en la medida que pueda. Ahorita yo les decía que hay una psicosis del demonio. Todo mundo, no, es que me hicieron maleficio, padre. Bueno, yo creé precisamente por eso, porque recibía cerca de 40 personas cada semana que dicen, padre, es que necesito que me haga un exorcismo. A ver, calmado, calmado. O sea, imagínate un médico que le dice, es que me duele aquí, necesito que me opere porque yo creo que ¿Qué traes? No sé ni qué traes, ¿cómo te voy a operar? Vamos a hacer una bola de estudios y luego te voy a decir, no, hermano, es un cólico, tómate estas pastillas, vete. O dice, ay, Carlitos, traes un cáncer ahí, órale. Pero si en ese estudio resulta que traes un cáncer, pues no se lo voy a pasar a un pediatra, ¿no? Se lo voy a pasar a una persona que ve el tema del cáncer. Y resulta que hay que operarlo, pero no lo va a operar él, lo va a operar un cirujano. Y va a estar ahí él para ver qué está pasando y van a hacer las biopsias y todo este rollo. A lo mejor tiene también la especialidad de cirugía. Bueno, es especializado. Ok, yo me encargo de sacar el demonio. ¿Y cómo te lo voy a sacar si no lo tienes adentro? Explícame. El que tú creas que lo tienes, no quiere decir que lo tengas. Entonces, ¿cuál es la táctica que le ha jalado súper bien ahorita? Hacerte creer que lo tienes. Él está a gusto de vacaciones, tranquilo, y le ha dejado a la publicidad, a las redes, a las películas, a todo eso, que convenzan a la gente. Y yo creo que también hice unas pláticas para EWTN, donde explico muchas cosas de estas. Y hoy la gente dice, padre, es que vi sus videos y entonces yo creo que todo lo que dice ahí lo tengo. Ay, Carlitos. Todo, padre. Ay, bueno, vamos a ver si es cierto. ¿Eh? Bueno, entonces creé un centro, se llama Centro de Escucha, y esos 40 casos que venían, yo soy el especialista, yo soy el cirujano. Cuando necesito una cirugía me lo mandas. Antes de eso, hay muchas otras especialidades. Hay mucha gente, número uno, que está bien lejos de Dios. Y el demonio viene y el demonio ataca de dos formas. La ordinaria tiene permiso para todos. Lo hace a través de la obsesión y a través de la tentación. Son sus dos formas, no puede otra. Hasta ahí llegas, por fuera. Pero tiene acceso a pensamientos, tiene acceso a ideas y bueno, maneja muy bien a sus amigos, ¿no? Y entonces tiene amigos en las redes, tiene amigos en, ¿cómo se llama? En la televisión, tiene amigos en la pornografía, tiene amigos en la droga, tiene amigos... ¿Y esos están poseídos? No, son sus cuates. ¿No? Son sus cuates nomás. Entonces, bueno, le ayudan. Ellos no saben que le están ayudando, ¿no? Pero le ayudan. Y la forma extraordinaria es donde él sí entra, pero son bien pocos, porque además de todo, necesitan permiso de Dios. Entonces, toda esa gente que no va a misa, que no se confiesa, que nada de eso, ve una de esas películas, luego ve una de mis pláticas, el demonio viene y le dice, estás poseído, maestro, ve y busca un exorcista porque te va a cargar el payaso. Y les digo que el demonio es más malo que listo, que inteligente. Él sabe que esa persona va a buscar ayuda, pero mientras tanto, hombre, el pobre no duerme, no come, a lo mejor hasta se divorcia, o sea, se lo está cargando la vida, ¿verdad? Hay que ayudarlo primero, o sea, regresar a la iglesia. Entonces, bueno, a ver, confiésate, comulga, etc. O sea, las bases de iniciar una vida en el Señor. Mira, tenemos estos cursos aquí, ve a tu parroquia, etcétera, y le damos una serie de herramientas para que reactive su vida espiritual. No resulta que se tiene vida espiritual.
Oye, pero tuvo una niñez, un papá hijo de la pedrada, su mamá era peor, o lo abandonaron, o vivió en la calle, o lo violaron, o qué sé yo, mil cosas que pasan ahora. O ha estado toda su vida estuvo siempre en contacto de situaciones complicadas, droga, sexo, pornografía, lo que sea. Esa pobre gente necesita un psicólogo. Otros necesitan un psiquiatra, porque no es una cuestión psicológica, sino psiquiátrica. Hay muchas mujeres, la gran mayoría de la gente son mujeres, o una buena parte, si no la mayoría, una buena parte. Entonces, ¿qué hacemos lo primero? Ve a ver al ginecólogo. Entonces, tenemos en el equipo también ginecólogos. A veces las chicas, pues bueno, o sea, no saben que después de los 20 años hay que irlo a ver, ¿verdad? Nunca se checan, no saben qué está pasando, se empiezan a poner mal, incluso casadas, ya tuvieron hijos, pero no se cuidan con esto, o sea, no, porque hay que gastar o hay que ir al seguro, no tienen seguro. O sea, vivimos todavía en un país quintomundista y con este amigo que tenemos debe ser sextomundista ya, o séptimo mundista, no sé qué seremos ahorita. Entonces, esa pobre gente, pues nosotros tenemos quien hace esos servicios, todos los servicios gratuitamente, ¿sí? Para servir. Esto ya la diócesis lo absorbió y entonces las personas que tenemos ahí son pagadas por la diócesis. Ellos ven esto. Y está el especialista. Entonces, yo he formado un equipo que me ayuda en el discernimiento, a hacer una serie de oraciones también. Si nada de esto dice, oye, no, pues esto sí se me hace que, quién sabe, porque chiquito que jugó a la ouija, que esto, que el otro. Ya vimos todos los demás factores y no están presentes. Bueno, vamos a hacer una serie, le llamamos oraciones de discernimiento, y entonces vemos qué pasa. Y entonces ya me avisan, oye, tengo un caso aquí que así, 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 sí. Creo que sería bueno que lo vieras. Ok, ya veo. ¿Cuántos de estos? En todo el año pasado, bueno, el año pasado no, porque es atípico completamente, porque está el COVID. Pero en un año normal yo atendía máximo 6 poseídos, porque son todos los que había, o al menos que habían llegado, ¿verdad? Que habían sido discernidos y todos los demás para su casa. De los 40 que llegan, muchos no entran ni siquiera en el tema de una liberación. Traen otros problemas, ¿verdad? Entonces, bueno, yo soy el especialista. Cuando se necesita un exorcismo, yo lo hago, ¿verdad? Si no, no. Pero el demonio hombre, amuela tremendamente a la gente, ¿no? Es de todos los días y además no le creen a mi asistente. No, es que yo necesito hablar con el padre. Y le explica, mire, es una cosa de estas. Sí, es que fíjese que mi casa, que esto, mire, vaya ahí. No, pues yo quiero mi padre. Bueno, le da la cita. Bueno, viene aquí, me platica toda la historia. Si le dijo a mi secretaria, sí, pues que quiere hablar. Bueno, váyase al centro, porque yo no puedo hacer nada. Yo no sé si necesita una operación, un tratamiento, ¿qué? No puedo hacerlo. Ay, padre. Hay gente que me dice, véame por favor, padre. Yo, ¿qué te veo? Dice, ¿no siente usted nada? Digo, pues, hace rato que tengo ganas de ir al baño, pero sí, otra cosa, pues no lo siento. Pero no ve nada malo en mí o extraño. Pues no veo nada. O sea, no, es que yo creí que usted me iba a decir, es que me han dicho que traigo algo. Y gente lo dijo. Le voy a platicar una historia, padre. Mire, el otro día me lo platicó una señora, ¿no? Fíjese que el otro día fui a la peluquería y entonces, cuando salí, me paró una persona, una mujer me paró, me dijo, se regresó y me dijo, oiga, perdone, ¿sí, dígame? Pues es que ahorita que pasé junto a usted, sentí como una vibración mala, bien gacha, ¿verdad? ¿Me permitiría hacerle una oración? Dijo, oye, pues sí, está bien. Le puso la mano, ay, no, oiga, yo creo que a usted le hicieron algo terrible. O sea, la pobre mujer que nunca había sentido nada, que siempre estaba bien, pues resulta que ahora tiene algo. Y entonces estos son expertos y la empiezan a sopear, ahí en la calle. Yo creo que sería muy bueno
Mire, yo no me dedico a esto, pero Dios me ha dado este don y ahorita lo sentí. Entonces, no sé si usted gustaría, esto pues es algo que Dios me dio, si quiere ir usted, ahí tengo una cliniquita de flores y de esto y el otro, y ahí la puedo recibir. Ya. Claro que la primera consulta pues es lo que usted quiera dar. Pero resulta que en la primera le dice, fíjese que yo creo que vamos a necesitar de perdido 2 o 3 porque encuentro que la cosa está complicada. Y necesito que me traiga esto y el otro. Y pues ahora voy a tener que hacer algunas otras cosas y todo. Entonces nuestra próxima visita, pues ojalá me pudiera ayudar con unos 500 pesos. Y le sacó 3,000 pesos a la señora. Digo, viven de eso estos vatos. O sea, se agarró al primero que más o menos tienen mucho ojo y ven personas que a lo mejor van pensativas, taciturnas, porque cuando traes una bronca, pues de alguna forma la gente lo puede saber, ¿no? Un cliente. Sí, sí es cierto, padre, sí es cierto como hay muchos charlatanes y que se mezclan entre nosotros y entre los católicos también a veces pasa mucho eso, La padre. mujer era católica. Usted es nicaragüense. La mujer era católica. Oye, padre, y desde su punto de vista, bueno, más bien desde su experiencia, padre, contrario a lo que ahorita nos platicas, ¿cuáles son realmente las prácticas que nos alejan de Dios o que nos confunden para acercarnos a Dios? Las que realmente son las que uno no debe de seguir y se tiene uno que alejar realmente. Pues bueno, o sea, las conocidas, ¿verdad? Pues es las prácticas espiritistas, cualquiera que esa, ir a sesiones espiritistas para hablar con los muertos, ¿verdad? Que está prohibida desde el Levítico, o sea, no hablar con los muertos, no usar mediums. Obviamente, pues hoy en esta libertad religiosa, que también a lo mejor ya perdemos pronto, pero bueno, en esta libertad, pues uno puede profesar la religión que quiera. Ahora que se regularizó todo esto de las religiones y que había que inscribirse, pues está la iglesia bautista, la iglesia pentecostal, la iglesia católica, la iglesia. Y también hay un registro de la iglesia de Satanás. Hay prácticas satánicas, hay sectas, hay muchas cosas como estas que son totalmente claras que pertenecen al reino del demonio. Todas las prácticas adivinatorias que tienen que ver con lectura de las manos, lectura del café, lectura de los dados, lectura de los huesos, lectura de los astros, la Ouija, el Charlie y otro montonal de prácticas que llaman prácticas adivinatorias, en donde, como les digo, ¿y quién mueve el lapicito? ¿Y quién hace esto? ¿Y quién te dijo esa respuesta? Dios quiere que el hombre viva de la fe. Así lo dice claramente San Pablo en sus escritos. Dios quiere que el hombre viva de la fe. Entonces, no nos va a revelar gran cosa. Ahí está. La revelación está en la escritura. ¿A quién le interesaría revelar algo más? Por eso en las apariciones y por eso en todo este tipo de cosas habrá que ver si verdaderamente son profetas de Dios o son profetas del demonio. Es que me está hablando el espíritu, ¿no? Sí te creo, nomás que no sé qué espíritu te está hablando. Yo no puedo así saber si es el espíritu de Dios o el espíritu demoníaco. Entonces, si tu discurso, si lo que tú me dices no se ajusta perfectamente a la escritura y perfectamente a lo que dice la palabra, lo que dice la iglesia, ese mensaje o te lo inventaste tú porque andas medio chiflesco o te lo está soplando el demonio. ¿Sí? Todo esto ahorita que traen ahí, que si la comunión en la boca, que si no, que si sí, que si esto, que si el otro, que dijo el profeta fulano, que dijo la Virgen María, que dijo, o sea, la Virgen María se opone al Papa, o cómo está el asunto. ¿Sí? O sea, que si las vacunas, no, que las vacunas, te vacunas y te vas a ir al infierno, ya dijo la Virgen. Órale.
O sea, ahora se va uno al infierno no por pecar, sino por ponerse una vacuna, porque la vacuna en sus orígenes, como explicó el Vaticano, y es una carta, hijo, es que si tomaron el de una situación pecaminosa, es como dices, vamos a matar a todos los niños que vengan de fornicación. Pues es que nacieron de un pecado. Hay que matarlos. O no alimentarlos, o no los pelen, abandónenlos. Pues no. ¿No? Dice, si hubiera otra, yo ahorita, pues la fuente más confiable que tengo es que tengo un hermano que es científico. Él es doctor, es uno de los médicos más eminentes del TechSalud. Entonces él que me pasa y dice, no estés leyendo todas esas babosadas. Y entonces él me pasa, porque digo, oye, fíjate que otra vez me dice, soy parte del media, ¿no? Entonces, y además imagínense la cantidad de gente que me manda, lo que se pueden imaginar. Entonces ahorita estoy investigando con él cómo fue fabricada la vacuna Johnson & Johnson. Muchos dicen, no te la pongas. Y yo le dije, me lo acaba de enviar en estos días. Y dije, yo era uno de esos. Porque dicen que tiene solamente el 60% de eficiencia. Entonces me mandó un estudio científico donde dice cómo se mide la eficiencia. Y esta tiene que ver con la cantidad de casos con los que se prueba. Pero obviamente depende en qué punto está la pandemia. La Pfizer y las demás se probaron cuando la pandemia estaba en sus niveles bajos. Obviamente, o sea, porque hacen unas pruebas con placebos y con gente, o sea, a la que se vacuna verdaderamente. ¿Sí? Y entonces se fijan qué pasa, dónde están los contagios y qué pasa con los contagios. Obviamente, si la pandemia está baja, pues va a haber pocos contagios. Y entonces Pfizer y la otra que ahorita se me va el nombre, salen con el 95 y el 96%. Mientras que la Johnson & Johnson la prueban cuando la pandemia está hasta el tronco, ¿verdad? Obviamente hubo mucho más casos y entonces la Pfizer le gana, dice, pero es que este es relativo. Dice, realmente, dice el estudio científico, la prueba de eficiencia tiene que ver con los efectos de la vacuna. Entonces, en un porcentaje, el que haya sido de los, ¿cómo se llama? De los no vacunados, el 80% de los no vacunados fueron al hospital. Y algunos de ellos murieron. En ambos casos, Pfizer y Johnson & Johnson. En el caso de ¿cómo se llama? De los que sí se vacunaron y se contagiaron, porque la vacuna no evita el contagio. Los que se vacunaron, ni uno pisó el hospital y no hay ni un muerto entre los vacunados. Ahí ponen una referencia, entonces ponen, porque ponen 100 y de eso sacan esto, ¿no? Entonces, de 10, Pfizer, o sea, vacunados, se enfermó uno y se fue a su casa. O sea, no pisó el hospital ni se murió. Johnson & Johnson, de 10, tuvo 4. Ninguno pisó el hospital ni se murió. Es decir, la eficacia es igual en los dos, porque el objetivo es este, ¿no? Bueno, entonces ahorita ando viendo qué rollo con esto. ¿Por qué me escriben? Padre, es que la Virgen, yo no me quiero vacunar porque no me quiero al infierno. El Vaticano dice, no habiendo otra, está bien usar esa. No se comete grave pecado de ningún tipo. Es una situación que pasó hace mucho tiempo y la cadena donde la tomaron, etcétera, etcétera. Todo este rollo, ¿verdad? Del RNA mensajero. Entonces, le dije, oye, nada más ilústrame con información científica de dónde tomaron la de Johnson & Johnson. Para el que tenga dudas o algo, pues que sepa que, ok, tienes dudas y como quiera, bueno. Les digo a la gente, dice,
Mira, si quieres no te vacunes, dice el Vaticano. Nadie está obligado a no hacerlo. Es una obligación moral por el bien de la sociedad, de la comunidad. O sea, la pandemia se detiene cuando se alcanza la inmunidad de rebaño. O sea, cuando se hayan vacunado y ya no hay transmisión. ¿Por qué? Porque ya todos se vacunaron y los que se enferman, pues ya no, sí pueden contagiar, pero como ya se vacunaron, es más difícil que les dé, y si les dé, se van a sanar en su casa, y bueno, con todas las medidas y todo. En ese momento, la pandemia se va a ir al pico, se va a ir a pique, ¿no? Como pasó con la otra de, ¿cómo se llama? Que no era tan contagioso, el problema de esta es que es súper contagiosa, pero era mucho más mortal la influenza que esta. Esta tiene el 2% de mortalidad, nada más. Claro que en México dice, estamos en el 15% de mortalidad, porque no hay medios para curarla. O sea, no hay hospitales, no hay camas, no hay nada, no hay medicinas. No, este vato nos tiene en la chía. Por eso estamos al 15%. En los países desarrollados, 2%. Entonces, ahí vamos a llegar a la inmunidad de rebaño. Hay gente que me dice, no quiero. Yo tengo una persona que es casi mi hermano, ¿no? Dicen, oh, yo no me quiero vacunar, pero voy a salir de viaje porque él no es de aquí. Y entonces, ¿cómo le hago? Porque me van a pedir esto y lo otro. Mira, ahorita por pensar, no te las están poniendo. Digo, ya me vacuné. ¿No? Le digo, mira, ¿quiénes fueron aquí en Monterrey los primeros en vacunarse? Pues, gestiones que hicieron y todo el rollo. El Tec Salud vacunó a todos sus dirigentes y a todo su personal, especialmente los de primera línea, los médicos de primera línea. Entre ellos, obviamente, está mi hermano. Le digo, ¿tú crees que el Tec Salud, una organización de investigación seria, reconocida mundialmente, vacunaría a sus médicos de primer nivel para que les pase algo? Por favor. Dijo, ay, híjole, no había pensado en eso. Pues piensa. Entonces, todo este tipo de informaciones producen lo que quiere el demonio. Pánico, desesperación, angustia, zozobra. Mi misión como exorcista, y por eso me meto en las redes también con estos temas y todo, porque es causa, les digo, o sea, los falsos profetas, regresando a tu pregunta, ¿no? O sea, no hacer caso a los falsos profetas, por el amor de Dios. Checa qué dice la iglesia, y no a veces hay obispos mal informados, que no saben, o sea, no tienen esta información que a lo mejor yo les estoy dando, y también se dejan influenciar, en fin, vivimos en un mundo de alta comunicación equivocada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces, todo lo que son las prácticas satánicas propiamente, las prácticas ocultistas y lo que son todas las técnicas adivinatorias son focos de infección. O sea, fácilmente el demonio actúa ahí. En un segundo nivel están todos los curanderos y toda esta gente como la que ahorita les platicaba, que yo te hago y te pongo y te digo, y entonces yo tengo ciertos poderes de Dios y todo este rollo, ¿no? Está también junto con ellos, en un grado más alto, que se pega casi con el otro, todos los que que le llaman ya magia negra, es decir, es gente que tiene pacto con el diablo. Entonces yo no voy a hacer pacto con el diablo, pero tú le vas a ir a consultar al diablo y le vas a pedir un favor. Oye, es que fíjate que yo quiero que me sanes. Hombre, pero ¿cómo no? Oye, es que yo quiero tener fortuna. Hombre, pues hubieras venido antes, compadre. Pues no le dijo Jesús, todo esto es mío y se lo dé a quien quiero. Pues, nomás dime, ¿qué necesitas? ¿Otra mujer? ¿Más carros? ¿Más poder? Hay un libro que vale la pena leer, tiene dos tomos. Se llama Los Brujos del Poder. Así se llama, Los Brujos del Poder. Es un libro editado de Sánchez y desafortunadamente no mucha gente lo conoce. Pero ahí está escrito con testimonios de gente que participó en todo esto. O sea, no se puede arriesgar una persona a decir sonceras, ¿no? Sobre todo en este tema. Y bueno, no digo nombres para no meter la pata, ¿no? Pero un muy alto político, una mujer,
pagó $1,000,000 en África a un brujo para que no la removieran del poder. Y ahí está. $1,000,000. Y como dicen la mayoría de los exorcistas, ese fue el enganche. Pagos a 30, 60 y 90 años. El demonio. Amigos, el demonio no da nada gratis. Se cobra. No solamente contigo, se cobra con tus hijos, se cobra con tu casa, con tus bienes. Aparentemente todo bien. Pero el demonio, no. Es terrible, es el ser más malvado que existe. Les digo que es más malo que inteligente, porque sabría que la persona va a buscar ayuda, pero dice, si me lo puedo ahorita torcer, me lo tuerzo. Con poquito, con mucho, con poquito, dije, chihuahua, no gane más. Toda su vida vivió intranquila, se divorció varias veces, nunca fue feliz, tuvo mucho dinero, pero nunca lo disfrutó, se lo transaron, no tiene amigos verdaderos. Con eso basta. Al final, bueno, pues Dios siempre está buscando que los hombres se salven. Y a lo mejor se salvan. Pero con que haya sido infeliz toda su vida, ya me doy por bien pagado. Y en esos poquitos, padre, ¿qué pasa cuando rechazamos a Dios en esos poquitos? En preferir no ir a misa el domingo, por ejemplo, por un partido de fútbol, o por trabajar, o por X. Bueno, esos no son poquitos, ¿verdad? Son todos. O sea, yo les digo, mira, el demonio para hacer una acción un poquito más grave, pues necesita permiso de Dios. Tú puedes dejar la puerta abierta de tu casa y a lo mejor nunca se mete un ladrón, pero está abierta. Si pasa por ahí y tiene la oportunidad, le va a dar un llegue, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Es una persona que nuestra protección es la gracia de Dios. Esa es la gracia. Eso es lo que realmente no solamente nos protege del maligno, sino lo que encamina y nos introduce en la vida del reino. Entonces, una persona que no va a misa, que rechaza a Dios, que prefiere un partido, que prefiere una excursión, que no se confiese, que no comulga, que no lee la escritura, nada. Como es prácticamente el más del 85% de las gentes. Esa gente, pues es sujeta a un montón de cosas, no solamente extraordinarias, ¿sí?, sino ordinarias y ordinarias ya graves, ¿verdad? O sea, vean la sociedad, una sociedad que se destruye, que se autodestruye a sí misma, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos a los falsos profetas, porque nuestro corazón está vacío. No, hombre, y el demonio, yo les digo, no necesita poseerte. Tiene toda la cancha para conducirte, nomás te va a pastorear tantito y te vas a ir derechito al hoyo. ¿Ustedes creen que todos los políticos que nos roban están poseídos? ¿No? Y van a terminar en el infierno. Todos. Digo, todos los que roban. No sé si hay alguno honesto, esto no lo sé. Pero de lo que sé, va a estar complicado. Entonces, nada más falta con que los pastoree. Yo les digo, como se pastorea un gallo, ándale chiquito, dale para allá. Como quien pastorea un gallo, hasta el hoyo. Y luego, y Dios trató por todos los medios de decirle, no lo hagas. Sí, padre, sí es cierto, tiene usted toda la razón, padre. Yo le quería, son dos preguntas en una, padre. Nosotros vimos que usted publicó que esta película de Ruega por Nosotros está por ahí muy transgiversada. Sí, por ahí también nosotros hemos sabido, no sabemos, no sé su punto de vista, pero por ejemplo las películas de Harry Potter, que también manejan mucho la cuestión de adivinación, no sabemos qué tanto impacto tengan del enemigo.
Y la segunda pregunta, le digo que son dos en una, es, contrario a esto, conocer la palabra de Dios, ¿cómo nos ayuda o nos protege en contra del enemigo? Muy bien. La primera. Todas estas películas son diferentes, ¿no? O sea, hay películas blasfemas, como esta, como es, ¿cómo se llama? La de El Secreto, ¿cómo se llamaba esta? El Código Da Vinci. Son blasfemas porque hablan mal de Jesucristo, la de la Última Tentación, en fin, todo esto, pues habla mal de Jesucristo, presenta escenas y cosas que son totalmente, además de desagradables, pues son totalmente contrarias a la fe, ¿no? O sea, esta de Ruega por nosotros, que es la última que están sacando, ya me llegó la publicidad de Estados Unidos, está, no se las quise mandar porque está horrenda, es una imagen de el Inmaculado Corazón de María, así con los brazos abiertos, una imagen bellísima de la Virgen, que está a orillas de un lago. Y en el lago se refleja, atrás de ella está la iglesia, ¿sí? O sea, todos los detalles los cuidan. O sea, detrás de la Virgen está la iglesia. Y en la imagen del lago se refleja Satanás. Una imagen de Satanás horrible. Así, en la misma posición que está la Virgen, como si fuera el reflejo de la Virgen en el lago, nada más que a la hora que está en el lago ya no es la Virgen, ahora es Satanás. Por eso dice, fíjate a quién le oras, pero él lo dice en un mal sentido. ¿Sí? Realmente estás adorando a Satanás. No es para que tú reflexiones, sino es porque deja de estarle orando a la Virgen. Si le oras a la Virgen, le estás orando a Satanás. Esa es una concepción, es ciertamente, de enemigos de la iglesia, que satanizan a la Santísima Virgen María y dicen, es Satanás. Yo me hubiera gustado conocer a alguien que le dijera a mi mamá, y soy un vil humano, y mi mamá era humana. Yo quisiera que alguien me hubiera dicho en mi carota, tu mamá es la imagen viva de Satanás. No, hombre, ahora sí que me pongo los guantes. Por eso me puse los guantes cuando insultaron en aquel tiempo con el Código Da Vinci. Hice mucho rollo. No manchen, ¿verdad? Y ahorita esa película hace lo mismo, ¿no? O sea, fíjate a quién le oras. O sea, no le ores a la Virgen, porque es Satanás. De hecho, está el trailer en, ¿cómo se llama? En internet. Bueno, hermanos. Peor que horrible. Peor que horrible. Entonces, obviamente, pues la gente que ya se ve bombardeada con cuestiones protestantes, aunque hay muchos protestantes decentes y respetuosos, pero dicen, no, la Virgen no. Le empujas con esto, cállate la boca, ¿no? Detrás de ella está la iglesia. Por eso está la imagen en la portada de la película, en los anuncios y todo que están sacando. Atrás está una iglesita, atrás. La típica iglesia americana. Fíjate a quién le oras, dice al final. O sea, en el trailer, después de que explota una imagen de la Virgen y aparece Satanás, dice, ten cuidado, fíjate a quién le oras. Ay, mamacita linda. Sí, sí, es cierto. Esas son películas blasfemas, satánicas, que buscan desprestigiar e insultar las cosas divinas. Harry Potter va por otro camino. Harry Potter es una película de seres humanos. Probablemente ustedes habrán visto una caricatura de Disney, que antes, cuando Disney era una compañía decente, cuando la funda Walt Disney, pero luego su hijo y ahora su yerno es gay, ¿no? Entonces ha hecho un Disney pro gay. Pero bueno, cuando se hace esta película, se llama Aprendiz de Brujo. No sé si ustedes la hayan visto, sale el ratón Miguelito. ¿Sí? El aprendiz, le sale un desastre, ¿verdad? Termina inundando ahí todo. Está muy padre, está simpática la película. El niño, yo la vi de pequeño, pues dices, qué simpático, ¿no? El aprendiz de brujo.
Ni te imaginas de agarrar una varita ni nada. ¿Por qué? Porque es el ratón Miguelito. Tú no es el ratón Miguelito. A lo mejor, ¿a quién imitaba yo? A Superman. Porque sí son películas de Superman, es un ser humano. Yo también quiero volar como él. Y como niño chiquito me acuerdo que me ponía una toalla y con mis hermanitos saltábamos de la cama y volábamos, ¿verdad? Nos damos de verdad algunos porrazos. Harry Potter es diferente. Harry Potter no es un dibujo animado, es una escuela para aprender magia y hacer cosas. Digo, no hacen cosas malas, hay brujos malos, o sea, la imagen, la idea es que hay brujos malos y hay brujos buenos. ¿Sí? Esa es la idea, un poquito. La brujería se sale de lo que es la magia que vemos a los que se llaman ilusionistas, porque realmente, pues, es una ilusión, o sea, lo que hacen son trucos. Mi papá era buenísimo para eso y tenía toda su colección y nos entretenía mucho haciendo magias, ¿no? Poco a poco, pues nos fue enseñando y también luego nosotros aprendimos, sobre todo uno de mis hermanos le gustó mucho este tema, ¿no? Algunos de mis sobrinos también. Aquí el asunto es que hoy tenemos internet. Entonces un niño ve todo esto y dice, ¿dónde estará esa escuela? Y saca su teléfono y pone magia, brujería. Ya se imaginan lo que van a encontrar. Y luego va a encontrar libros de brujería para hacer brujería real. Y luego le va a pedir que tenga esto y el otro y va a buscar cómo conseguirlo. Ese es el problema de Harry Potter, ¿sí? O sea, es una iniciación a la brujería, ¿sí? Es algo que me motiva, sobre todo a los niños, ¿verdad? Y pues como han dicho muchos exorcistas, ¿no? No cabe duda que detrás de esto hay una influencia maligna que, o sea, nomás por el puro éxito que tuvo, creo que hizo 5 o 7 libros esta mujer, y en unos cuantos años se volvió archi súper recontra millonario. ¿Qué quieres, dinero? No, hombre, pues nomás haz lo que yo te digo y sale fácil. Entonces, esa es la historia, dos diferentes historias bajo dos diferentes conceptos de cómo opera en diferentes formas el tema del cine y el tema del arte, ¿no? En este tipo de cosas. La otra pregunta que me hacía sobre la palabra de Dios, pues el pecado es no hacer la voluntad de Dios. Ese es el pecado. Yo he predicado durante esta cuaresma sobre el tema precisamente de la palabra. Si tú haces lo que Dios te pide, no, me te va a ir con ganas. Por eso dice María, hagan, desde el principio del Evangelio de Juan, hagan lo que Él les diga. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Qué dice la palabra? Cuando le pregunta un doctor de la ley, maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué le responde? ¿Qué lees en la escritura? Bueno, pues haz eso, haz eso y vivirás. Yo les digo también, ¿qué te vas para salvarme? Pues, ¿qué dice la escritura? Haz eso y te evitarás muchos problemas. ¿Por qué? Porque el que camina en el camino del Señor, perdón, el que camina en el camino del Señor, pues, Él va conmigo, le dice a Josué, ¿no? Me encanta el primer capítulo, no tengas miedo, haz lo que yo te diga. No te vayas ni a derecha ni a izquierda. Esto que yo te digo, hazlo. Y yo estaré contigo siempre. Nadie te vencerá. Y ese nadie es nadie. Entonces, nosotros batallamos, sufrimos, tenemos este mundo terrible, porque nunca como hoy hemos abandonado a Dios. Nadie quiere saber de Dios, ni los judíos, ni los musulmanes, ni los católicos menos, ¿verdad? O sea, quieren un brujo. Ay, ¿usted no es brujo, padre? No, no soy brujo. Ah, entonces no me sirve. Bueno, váyase. Pues, ¿qué quiere que te diga? Se van, o sea, no quieren entrar a la fe. Entonces, ese es el problema de hoy. Por eso, satanismo, no, todo florece ahorita. ¿Por qué? Pues porque el hombre está ávido de algo que lo llene, de algo que lo motive,
de algo que sienta que le da sentido a su vida, pero no lo encuentra, porque no busca a Dios, no quiere a Dios, porque Dios siente que lo limita. Pero en lo único que te limita es en lo malo. Nada más. Dice Pablo, incluso ni en eso, dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque me lleva a salirme de la palabra. El problema es que, ¿quién conoce la palabra? Si todo el mundo la tiene en un librero. ¿Cómo sé qué quiere Dios? Y en vez de preguntarle a través de este bendito libro, ¿qué hace? Le pregunta a un vidente, le pregunta a un adivino, le pregunta a un cartomante, le pregunta a Google, le pregunta pues, a Satanás en un momento determinado, al mundo. ¿Qué debo de hacer para ser feliz? Maestro, por favor, ¿cómo que qué? Pues pásatela bien, vato. Sexo, sexo. Dinero, dinero. Poder, poder. ¿Qué quieres? O sea, ¿por qué tienes que limitarte? ¿Por qué la iglesia te tiene que limitar? No, no. Sé libre. ¿No es cierto? La verdad nos hace libres. Entonces, somos esclavos de la mentira. Hace poquito también saqué, no sé si lo vieron, ¿cómo se llama? En uno de los capítulos de Falsos Profetas, el Satanás, su táctica es darnos información falsa, tener otros datos, otra información. ¿Es verdad que Dios les dijo que si comen de esta fruta, que no pueden comer de ninguna? Dice Eva, no es cierto eso. Dios nos dijo, podemos comer de todas, menos de esa, del árbol que está en el centro. Porque el día que comamos, ese día moriremos. ¿Y qué dice Satanás? No es cierto. Yo tengo otra información. Yo tengo otros datos. Dios miente. Dios sabe que el día, y dice la verdad en eso, Dios sabe que el día que coman de esa fruta tendrán sabiduría e inteligencia y serán como Él, conocedores del bien y del mal. ¿En eso dijo verdad? Sí. Pero ¿qué pasa? Es que antes dijo, no es cierto, no morirán. Cácatelas. Entonces, resulta que Dios es un egoísta que no quiere que seamos como Él. Y por eso nos amenaza con una mentira. Se van a morir. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que sí se murieron. Comieron y se murieron. ¿No? Y les digo en ese video, y así pasa a lo largo de la historia con los profetas y los falsos profetas. El profeta Jeremías, dice Dios, o sea, dejen de estar fastidiando, o sea, Dios, esto que están viviendo es un castigo de Dios. Quédense ahí donde está. No lo empeoren, por favor. Y ahí sale Hananías. No es cierto, Dios no dice eso. Yo tengo otra información. Dice Dios, yo voy a romper el yugo de Babilonia, etcétera, etcétera, en 5 años, bla, 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 bla. Palabra de Dios. ¿A quién le hago caso? La lógica humana dice, vamos a buscar Egipto, vamos a buscar refuerzos y vamos a romperle toda la trompa a Babilonia. Dios dice, no hagan eso. Yo le he dado el poder, ¿verdad?, a Nabucodonosor, yo, para castigaros a ustedes. Porque ustedes se han portado como niños obedientes, no me quieren hacer caso. Y como no me quieren hacer caso, continuarán de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Es como papá que te dice, no salgas en la noche, hombre, hay mucha rata. No, papá, tú estás equivocado, es que tú, y que no, lero. Bueno, suárale, compadre. Le pasa una cosa, te dije que no salieras. Bueno, fue un caso fortuito, papá, todo les puede pasar. No salgas, burro.
luego regresa con una puñalada en la panza, ¿verdad? Te dije que no salieras. Así le pasó a Israel, los falsos profetas, ¿no? Los malos amigos, la televisión, en fin, tantas cosas que hoy influyen, pues la gente le cree a los falsos profetas. Ellos tienen otra información. Por supuesto, el caso que les platicaba de esta persona que se encuentra en la calle, dice, no, ¿sabe qué? A mí se me hace, yo tengo esta información. Dios me dice, ah, carambas. Seguro que le dicen, no, hombre, cállate, pues si yo acá somos cuates, Dios y yo, Él me platica todo. Entonces, es fundamental para un cristiano, para todos, leer la palabra, pero no nomás leerla, sino como hoy tuve en la mañana retiro con los maestros de Biblia allá de Mérida. Les decía, hay que buscar que la gente no solamente sepa Biblia, sino que viva lo que dice en la Biblia. Conocer Biblia nada más por conocer no sirve para nada. Eso es una situación intelectual. Y nadie se salva por ser intelectual o no, sino porque pone en obra la palabra. O sea, Jesús cuando alaba a su madre, ¿verdad? Capítulo 11 de Lucas, versículo 27 y 28, le dice, bienaventurada mi madre, porque escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Eso nos hace bienaventurados. Escuchar y poner en práctica. Entonces, es vital, es fundamental. ¿Tú quieres verte libre de Satanás, del mundo y tener una vida gozosa, plena, maravillosa? Compadre, por favor. Escucha lo que dice Dios y por el amor de Dios, hazlo. Por tu vida, por tu felicidad, la de tu familia, la de tu comunidad. Por favor, hazlo. En fin. Sí, así estamos, Padre. ¿Algún mensaje final que quiera darnos, Padre? Conviértanse y crean en el Evangelio. Muy bien. Siempre es el mensaje de Cuaresma, ¿no? Estamos a punto de entrar a la fase final. Pues acompañemos a Jesús. Acompañémosle y aprendamos de Él a morir a nuestras pasiones, a nuestros vicios, a nuestros deseos, a esas falsas informaciones que hoy pululan en las redes, que pululan con los políticos, con empresarios, pululan por todos lados las informaciones falsas de Satanás. No les hagan caso, la única verdad está en la Escritura, pero hay que morir a lo demás. Acompañemos a Jesús esta semana, ¿sí? Ahí en mis redes sociales estaremos publicando continuamente esta semana seguimiento de Jesús, con la idea de finalmente morir con Él, o sea, morir a aquello que nos impide seguirlo, que nos impide tener esa vida en abundancia, para tener una Pascua bienaventurada, para resucitar a una vida nueva, plena, perfecta, que es la que Dios nos ofrece. Entonces, hermanos, ahí está, dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 10, está al alcance de ti la palabra, ¿sí? En tu boca, en tus manos, en tu corazón, ahí cerquita de ti, no tienes que hacer más. Caminemos por ahí, hermanos, y seremos felices, se los aseguro. Muchísimas gracias, Padre, y le damos las gracias por aceptar esta invitación y sobre todo por esta riqueza en su compartir, Padre. No sé si nos pueda dar su bendición para terminar. Claro que sí. Que Dios Todopoderoso, rico en misericordia y en amor, les colme con su paz, con su alegría, su bendición, y los lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.